cómo vive y cómo interpreta la ruptura cada estilo de apego, el apego ansioso y el apego evitativo. ¿Qué pasa después de la ruptura? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Qué pasa por sus emociones? ¿Cómo transitan todo este duelo? Hoy vamos a ver ese tema que creo que es muy interesante y vamos a ver las grandes diferencias que hay entre una persona de apego ansioso y otra de apego evitativo en el momento de la ruptura, cuando uno de los dos decide dejar romper la relación. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Volverá? ¿No volverá? Hoy vamos a ver eso y lo vamos a tratar de una forma muy esquemática para que podáis entenderlo muy rápidamente. Si estás en este vídeo, entiendo que es porque estás pasando por un proceso de ruptura con tu pareja y seguramente seas de apego ansioso porque, bueno, como vamos a ver ahora a continuación, las personas de apego evitativo suelen tener otro mecanismo tras la ruptura que no es precisamente el de buscar información o el de intentar reparar el vínculo. Entonces vamos a entrar ya en el tema y vamos a ver cómo vive y cómo interpreta la ruptura, el apego ansioso y cómo lo hace el apego evitativo. Porque al final la ruptura vas a entender que duele igual para todos, aunque ahora a priori no lo veas así, vas a entender que al final la ruptura duele igual para todos. La diferencia es que el ansioso lo que quiere es volver. El ansioso lo que quiere es reparar, lo que quiere es no dar por perdido el vínculo. Y el evitativo lo que quiere justo después de la ruptura precisamente es distancia y es no sentir, ¿vale? Uno lucha por el vínculo y otro lucha por no necesitarlo. Pero vamos a ver por qué hacen esto cada uno y simplemente que no es que uno sea más que el otro, ni uno quiera más que el otro, simplemente es que cada uno está protegiendo su sistema nervioso de forma diferente. La ruptura es un momento crítico que sin duda pues activa la herida principal de cada estilo de apego, ¿no? Entonces, vamos a ver primero cómo interpreta la ruptura una persona que tiene apego ansioso. Su interpretación interna es que, lógicamente, que ha perdido el vínculo, se siente abandonado o abandonada y empieza a pensar que tiene que hacer algo por arreglarlo, ¿vale? Ese es el primer impulso, para responder a esa ansiedad que se produce en la ruptura, es que tiene que hacer algo, ya, inmediatamente, para poder arreglarlo, ¿no? Y que la creencia de que si lucha lo suficiente, podrá recuperar el vínculo, ¿no? Si insiste, si persigue, si demanda, si escribe WhatsApp de 5.000 palabras explicando y sobreexplicando lo que pasó, cómo pasó, pues cree que así podrá recuperar el vínculo. La emoción predominante en ese momento es el miedo, que se mezcla con la angustia y que genera una situación de desesperación en la persona. Entonces, las conductas típicas responden a esta melange, ¿no?, de emociones, que es el miedo y la angustia y que generan desesperación. ¿Qué es lo que hace la persona de apego ansioso inmediatamente después de la ruptura? Intenta buscar contacto, intenta reabrir conversaciones antiguas, se para a revisar los WhatsApp, a mirar las conversaciones, a buscar dónde falló, cuál fue el punto crítico, el punto de inflexión, qué hizo mal, qué dijo mal, en qué momento se enfrió la relación. Tienden a recordar lo bueno, que esto es algo muy curioso, y es que el apego ansioso, que ha estado aguantando carros y carretas del apego evitativo por su complicada forma de ser y de entender el vínculo, de repente se olvida de todo lo malo, se olvida de aquella vez en la que se puso enfermo o enferma y el apego evitativo pues no fue a cuidarlo, se olvida de que el apego evitativo no lo llevaba a su casa o no le presentaba a sus amigos o a su familia porque no quería tener esa sensación ya de compromiso. De repente se olvida de todo eso y simplemente recuerda lo bueno de la relación y lo bueno de la persona. ¿Qué ocurre con esto? Pues que entra en una fase de idealización. El apego ansioso, ante el miedo, ante la angustia, ante el temor del abandono, idealiza la relación y con ello idealiza a la persona. Y, por supuesto, empieza a autoculpabilizarse de todo. Siente que tiene la culpa,
que ha insistido mucho, que ha presionado mucho, y que es cierto, porque sabemos que las personas con apego ansioso insisten mucho, presionan mucho, cuando quieren cerrar el vínculo, pues intentan tener el máximo contacto posible, intentan pasar el máximo tiempo posible con la persona, y esto es, vale, puede que esto sea parte de tu culpa, pero no es el motivo de la ruptura, porque en una ruptura pues hay dos personas involucradas. Tú tienes tu parte de carga en la ruptura, pero la otra persona también. En cambio, el apego ansioso, en el momento de la ruptura, no es capaz de ver eso y simplemente se centra en su parte de la culpa, en qué podría haber hecho, en cómo podría haber evitado llegar a este extremo, y eso genera un impulso. El impulso de reparar, de intentar reparar el vínculo, reparar el daño, reparar los malos entendidos. Entonces su mecanismo psicológico entra en el modo hipervinculación. Entonces ese sistema se activa para recuperar la seguridad. Y la única forma que existe para un apego ansioso de recuperar la seguridad es recuperar el vínculo. Entonces el ansioso en realidad no está persiguiendo a la persona, no está persiguiendo a su expareja. En realidad, el apego ansioso lo que está es intentando apagar su ansiedad. Y la única forma que encuentra de apagar su ansiedad es recuperar la seguridad. Y la única forma de recuperar la seguridad es recuperar el vínculo, ¿vale? Entonces, ya tenemos claro cómo actúa el apego ansioso, cómo reacciona inmediatamente después de la ruptura, que por supuesto esto viene acompañado de un gran sufrimiento, de mucho dolor, de noches sin dormir, de fustigamientos de por qué hice esto, tendría que haber hecho lo otro, de mensajes a su ex, de presentarse en los lugares donde suele ir su ex para ver si se encuentran de forma casual y puede tener una conversación con él o con ella, mucha angustia, mucha ansiedad, mucho estrés mental, pérdida de peso, pérdida de apetito, o caes en vicios, caen en el alcohol de forma temporal, fuman 4 paquetes de tabaco porque no saben cómo calmar su ansiedad. El apego ansioso es incapaz de autorregularse en esos momentos. La única llave que tiene de la regulación la tiene la persona que lo acaba de abandonar, con lo cual es una explosión brutal de emociones en el apego ansioso, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en el lado contrario? ¿Qué pasa con el apego evitativo? Cuando se rompe la relación, el apego evitativo lo primero que piensa es: necesito salir de esto. Así de claro. Esto me estaba desbordando. Ahora voy a recuperar el control. Esas son las frases y las interpretaciones internas del apego evitativo. Fijaos que está en el otro extremo del universo del apego ansioso. En el momento de la ruptura ellos necesitan salir de la relación, cerrar la relación, no tener contacto, piensa que se estaba desbordando, que estaba perdiendo su autonomía, su independencia y que ahora por fin recupera el control. Esa es su interpretación interna, ¿vale? La emoción predominante justo en el momento de la ruptura en el apego evitativo, pues al principio todo es el alivio. Luego, eso con el tiempo se convertirá en una sensación de vacío y de nostalgia reprimida y de sufrimiento, pero el apego ansioso el apego evitativo necesita pasar por una serie de fases para poder llegar ahí, para poder llegar a esa nostalgia o esa sensación de pérdida que ahora mismo está experimentando el apego ansioso. Entonces, la conducta típica de tu ex, pues es un distanciamiento inmediato, frialdad, es decir, no quiere conversar, no quiere explicaciones, no quiere hablar, no quiere tal, evita conversaciones ya no profundas, o sea, evita cualquier tipo de conversación contigo, porque directamente entran en un bloqueo emocional. Es decir, la persona con apego evitativo directamente, en cuanto se rompe la relación, ya siente que no tiene la obligación de hablar contigo. No tiene la obligación de escribirte, ni llamarte, ni contestarte a mensajes. Y eso le genera alivio, porque al final es lo que estaba necesitando. Necesitaba tomar esa distancia. No distancia física, distancia personal, emocional. Entonces, ¿qué hacen?
pues sus gatillos, las cosas que se le disparan en su interior, es la anestesia. Apagan las emociones. Son capaces de apagar las emociones, de anestesiarse para no sentir. Para no sentir, porque sentir supone seguir vinculándose contigo. Si deja de sentir, puede desapegarse y puede desvincularse. ¿De acuerdo? Bloquean todas esas emociones para sentir que tienen el control y que no te necesitan y que son capaces de seguir para adelante. Entonces, cuando esto ocurre, para poder reforzarlo, lo que hacen es minimizar la relación. Empiezan a pensar, bueno, pues no era una relación tan seria, él se lo tomaba muy en serio, pero en realidad llevábamos muy poco tiempo, quería ir demasiado rápido, o han sido muchos años, pero los últimos años apenas pues hacíamos cada uno su vida. Empiezan a poner excusas, empiezan a intentar autoconvencerse de que la relación no era para tanto. Ni era tan seria, ni merecía tanto la pena. Intentan minimizar la relación y por tanto pues te minimizan a ti y tu papel dentro de la relación. Pues es que era muy controladora o muy controlador, es que él necesitaba mucho cariño, es que yo no soy tan pegajosa, tan pegajoso. Lo minimizan. Por supuesto, evitan el contacto y aquí se genera otro mecanismo de distracción de las emociones, que es la hiperactividad. Entonces, si tú tienes acceso a las redes sociales de tu ex y las estás mirando, cosa que no deberías hacer, pero lo estás haciendo, pájaro o pájara, si no te ha bloqueado, porque es muy probable que directamente te bloqueen para que no puedas ver lo que están haciendo en su vida, ¿no? Puedo guardar celosamente esa independencia, esa autonomía y esa privacidad que ellos tanto valoran, ¿no? Pero si da la casualidad de que, bueno, no ha sido una ruptura muy mala y sigues teniendo acceso a ver sus estados y sus redes, verás que de repente se vuelcan en algo, ¿vale? Hacen hiperfoco brutal en algo. Ya puede ser en el trabajo, puede ser en su familia, o de pronto se meten en un grupo de amigos y amigas y van a todas las actividades que programan, o de repente se meten en una formación, a hacer un curso de cocina, o a escalada. Y dices, bueno, pero mi novia no hacía escalada, ni le interesaba la montaña, y ahora de repente pues no para de poner fotos de pies de gato, de crampones, de no sé cuánto, del arnés, de las cuerdas. Hiperactividad e hiperfoco en cosas que no tienen nada que ver con la relación. ¿Precisamente para qué? Para mantenerse distraídos y para no sentir nostalgia, no sentir tristeza y no pararse a pensar en cuál ha podido ser su responsabilidad en la ruptura. Porque los apegos evitativos odian tener que enfrentarse a la responsabilidad emocional. Entonces, ya estáis viendo que no es esto muy bueno, ¿verdad? Igual que no es muy bueno ser un ansioso desmedido y necesitar todos los días validación y palabras de cariño y amor y seguridad, por supuesto, tampoco lo es el intentar ni siquiera tener esa responsabilidad emocional con la persona a la que acabas de dejar y que sabes que está sufriendo y que lo está pasando mal y le estás pagando con una frialdad absoluta. Llegado a este punto, dentro de esa vorágine de intentar distraerse, es muy posible que caigan en relaciones de rebote. Y esto lo tienes que saber. No es una norma escrita, pero sí puede pasar que tu ex, en esa ambición por distraerse y por anestesiarse de la relación, de repente conozca a alguien y se ilusione. Esta ilusión es una ilusión vana, pasajera, superficial. Obviamente no van a llegar a nada con esa persona. ¿Por qué? Joder, porque huyen del vínculo, porque te ha dejado a ti porque querías un vínculo, porque te ha dejado a ti porque querías un compromiso. Entonces suelen ser relaciones muy superficiales, suelen ser relaciones basadas en la actividad, en hacer cosas, en salir, en ir al monte, en ir a la playa, en ir al cine, en ir al teatro. Y lamento decirte que obviamente son relaciones físicas y carnales, ¿no? Igual que tú, a lo mejor estás guardándole celibato por si acaso vuelve, que no pueda pensar que has estado con otra persona y otra vez se vuelva a estropear esto, ellos no lo piensan así. Ellos ya no tienen que guardarte a ti ninguna fidelidad, ni celibato alguno.
Entonces es posible que se vinculen con otras personas y que tengan relaciones sexuales y que tengan relaciones. Que esto, luego, aunque no lo creas, va a jugar muy a tu favor. En caso de que quisieras volver con esa persona, dado todo este espectro que te estoy contando, ¿vale? Allá tú. Pero si quisieras finalmente volver con ella o con él, esto de la relación de rebote al final juega muy... Es que me estoy viendo unos pelos horribles, no sé qué me he hecho hoy, pero bueno. Que esto juega a tu favor. Y vamos a verlo por qué, pero lo vamos a ver ahora más adelante, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Entonces ya tenemos claro cómo reacciona el apego evitativo en la ruptura. Y que su narrativa mental, pues es que no era para tanto la relación, que mi pareja me estaba agobiando, que yo necesito estar solo o estar sola, necesito mi autonomía, mi independencia, mi intimidad, mi privacidad. Y por supuesto no necesito a nadie. Yo nunca he necesitado a nadie, yo siempre me lo he hecho todo por mí mismo y de hecho, el que venga alguien a intentar meterse en mi vida y ayudarme a hacer cosas, me trastoca y ya es peor, porque yo estoy acostumbrado a hacer las cosas a mi manera y aunque vengas a ayudarme, valoro tu ayuda, pero ya te estás metiendo donde no te llaman, ¿vale? Eso es lo que piensa el apego evitativo. Y no es que no sufra, ¿vale? Es que va a sufrir, y va a sufrir tela. Pero ahora, en este momento que hablamos, en el momento justo de la ruptura, simplemente se desconecta de ese sufrimiento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre el apego evitativo y el apego ansioso? ¿Cuál es la diferencia clave entre tú y tu ex? Los tiempos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el apego ansioso sufre mucho al principio y luego el apego evitativo sufre mucho al final. Y esto quizás no lo entiendas ahora mismo, pero te lo voy a explicar. Y si tú, que estás pasándolo mal, que ahora mismo estás en ese momento de la ruptura, que te sientes abandonado o abandonada, que quieres recuperar el vínculo a toda costa, que estás desesperado, que estás enviando WhatsApp de 5.000 palabras sobre explicando aquel día que te dije que no me fiaba de tu prima Pepi, no lo dije de verdad, tu prima Pepi es adorable, es que tenía un mal día. Ahora que te estás ahí rasgando las vestiduras y que te estás humillando y estás perdiendo tu dignidad, cosa que no deberías hacer, si tú prestas atención y entiendes lo que te voy a contar ahora, vas a tener oro psicológico, vas a tener un balón de oxígeno, vas a poder calmar tu ansiedad, te vas a poder regular y vas a poder comprender por qué está pasando las cosas como están pasando. Entonces, para que entiendas esto, tienes que comprender que la diferencia clave entre tu ex y tú es los tiempos, ¿vale? Porque tú ahora mismo estás sufriendo muchísimo, pero con el tiempo ese sufrimiento bajará la intensidad, empezarás a aceptar la ruptura y en el proceso de aceptar la ruptura dejarás de idealizar a tu ex, porque empezarás a acordarte del día que habíais hecho planes y de pronto, sin ningún motivo, pues los anuló. O de aquellas mentiras que te contaba, la verdad a medias. No, he quedado con mi amiga Marta. Sí, pero su amiga Marta había traído a 2 amigos. Y como no hizo nada, como no fue infiel, pues no ha hecho nada malo, pues tampoco te lo tengo que contar. Porque si te lo cuento tú vas a pensar mal, encima de que yo no he hecho nada, me vas a culpar. Entonces te empezarás a acordar de todas esas mentiras que ella decía que eran para protegerte. O te empezarás a acordar de aquella vez que estuviste enfermo o enferma y no apareció por tu casa. Empezarás a acordarte de cuando le decías te quiero y ponía ok, o una manita, o un beso. En fin, empezarás a desmantelar un poco el cuento que te habías hecho y después de ese sufrimiento tan grande llegará la aceptación y en el camino de la aceptación dejarás de idealizarla o idealizarlo y verás que no era tan bueno o no era tan buena y no te convenía tanto en tu vida. Pero en cambio, en el apego evitativo ocurre al contrario. Y es que al principio tienen una aparente estabilidad, ni sienten ni padecen. Pero con el tiempo empiezan a hacer examen de conciencia, empiezas a aparecer en su mente y acaban en un estado de ansiedad.
y de sufrimiento. ¿Y cómo llegas ahí? Porque en las fases del apego evitativo tras la ruptura, después de esa fase de alivio, de esa fase de hiperactividad, empiezan los chispazos de nostalgia, empiezan a acordarse de ti. Empiezas a estar en su cabeza. Primero como un susurro lejano, ven una película, oyen una canción que te gustaba y les recuerda a ti. Y de repente, todo eso que habían tapado al principio, que habían enterrado al principio, explota, implosiona, abre, y entonces empiezan a pensar que, oye, que quizás no eras tan malo, que quizás esa atención que le dabas continua no era una forma de entrometerte en su vida, sino que era una forma de cuidarle o de cuidarla. Y empiezan a tener un run run, porque cuando ya no es tu voz la que está en su cabeza, pero podemos intentarlo, tal, y te callas y sigues con tu vida y respetas la decisión y aceptas y continúas, la única voz que queda es la suya propia dentro de su cabeza. Y esa voz solo puede hablar bien de ti, porque tú las cosas las hiciste lo mejor que pudiste. Y tú te volcaste en tu relación, y tú te desangraste para verla feliz o para verle feliz. Y todo eso empieza a aflorar. Todas esas semillas empiezan a dar fruto. Y empieza a pensar que quizás, pues sí que tuvo parte en la ruptura, que quizás sí que fue demasiado frío, demasiado distante, que quizás no te tuvo mucho en cuenta, que quizás sí que podría haber quedado un día con sus amigos y llevarte y presentárselos, o que quizás sí que podría haberte presentado a su hermana o a su padre, que no era nada malo. Y empieza el run run en su cabeza. Y aquí es donde te digo que una relación de rebote en realidad es una catapulta hacia ti, porque cuando entran en una relación de rebote todo esto se amplifica, porque cuando hay una persona nueva es imposible la comparación. Y para poder comparar, tienen que pensar en ti. Y cuando empiezan a pensar en ti, empiezan a pensar en todo lo que tú hacías y en cómo te comportabas y en todo lo que han perdido. Y empiezan a comparar a la persona nueva contigo y tiene todas las de perder. ¿Por qué? Porque la persona nueva está en un plano superficial. Y tú ya sabemos que como buen ansioso, pues eras atento, eras detallista, hacías regalos, hacías sorpresas, dabas mucho cariño, mucha presencia, mucho amor, mucho contacto físico, muchos abrazos, muchos besos. Y empiezan a pensar en todo eso. Y empiezan a echarlo de menos. Porque a todos nos gusta sentirnos queridos. A todos nos gusta sentirnos amados. A todos nos gusta sentir que somos el centro en la vida de alguien, que nos tiene en cuenta en sus decisiones, en su día a día, en su tiempo. Y empieza a ver que todas esas cosas que tú hacías ya no están, y ya no las tiene, y las ha perdido. Y entonces se empieza a pensar que, oye, a lo mejor es demasiado tarde y las he perdido para siempre. Y entonces ahí es cuando dejan, si están en una relación de rebote, dejan a esa persona, igual que ha llegado, la echan, y les importa un pepino el daño que le puedan hacer. Pobre persona, si se estaba involucrando, va a sufrir, pero por esa no van a volver. Pero en cambio, sí que le ha servido para darse cuenta de que te había perdido, de que quizás ya sea demasiado tarde. Tengo los labios muy secos. Y entonces empiezan con... que tengo pellejitos aquí. Tengo que poner cacao. Empiezan con los pequeños contactos, ¿vale? Y porque el apego evitativo nunca, bajo ningún concepto, va a hacer lo que harías tú. Lo que tú harías sería coger el teléfono y decir, oye, podemos hablar, me gustaría, pues esto se rompió de una forma muy fea, me he dado cuenta de que fui muy frío, muy distante y que no hice bien muchas cosas y oye, pues me gustaría tener la oportunidad de hablar contigo y simplemente expresarte las cosas, tal. Pero el apego evitativo no funciona así. El apego evitativo lo que va a hacer es, de repente, pues mira tu estado en WhatsApp. Después de 6, 8 meses desaparecido o desaparecida, de pronto estás mirando quién ha visto tus estados de WhatsApp y, ¡ay, sorpresa! Lo ha mirado, pero no ha dado like, simplemente lo ha mirado. Porque, obviamente, dar un like ya significa tener un interés y no quieren mostrarte interés, ¿vale? Si te echan mucho de menos, sufren, pero no quieren mostrar interés. Entonces, lo único que quieren es que tú sepas que ha visto tu estado. Luego te ven otro en Instagram para que veas que están pendientes de todo.
Si acaso te manda un meme, un día te manda un meme de un chiste de un pedo. Es que yo sé que a ti te hacía mucha gracia los chistes de pedos y me acuerdo de ti. Y ahí empiezan poco a poco a intentar retomar el contacto, pero lo que quieren es que tú, viendo su mínima iniciativa, seas quien diga, ¡ay, qué bien que estamos aquí otra vez hablando! Podríamos quedar un día para hablar. Eso es lo que ellos esperan realmente. Por supuesto, ellos en su extraño egoísmo evitativo no van a dar el pie de una conversación. Entonces, ahí ya, obviamente, tú lo que tienes que hacer, por supuesto, es obviar esas señales y no hacerle ningún caso, y en caso de que tú quieras retomar con esa persona, tener ahí la sangre fría, la dignidad y el amor propio y el orgullo de no ser tú quien proponga verse ni quien nada. Si de verdad quiere verte, si de verdad quiere explicarte, que dé el paso y que te lo diga. Y que te diga, oye, quiero hablar contigo, por favor, podemos vernos, tal. No hagas el ping-pong de te doy una amiguita y como sé que eres un ansioso, con una amiguita tú me lo vas a dar todo y ya arreglamos las cosas, ¿vale? Entonces, la clave de los tiempos es muy sencilla. Aquí se produce el efecto de reloj de arena, porque al principio tú estás sufriendo mucho y esa persona está completamente estable. Pero luego a ti baja tu ansiedad y tu sufrimiento y empiezas a desidealizar a la persona hasta que aceptas y te olvidas. Pero en ellos es al revés. Al principio están muy estables, te han olvidado, no tienen ningún problema en distanciarse de ti, han aceptado la ruptura, pero con el tiempo empiezas a estar presente, empiezan a darse cuenta de lo que han perdido, empieza la ansiedad y empieza el sufrimiento por recuperar lo perdido, ¿vale? Así es como funciona. Entonces, en el choque que hay después de la ruptura, el ansioso va a buscar conversación y el evitativo va a evitar la conversación. El ansioso va a interpretar el silencio como desamor, como rechazo, y el evitativo interpreta la insistencia del ansioso como invasión a su espacio y como una falta de respeto a la decisión que han tomado. Entonces, la forma en la que cada uno intenta sanar, paradójicamente, activa aún más la herida del otro. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que ninguno de los dos es más bueno ni más malo. Ninguno es... simplemente ambos se están protegiendo en base a su estilo de apego. Nada más, simplemente. Uno teme quedarse solo y perder el vínculo, y el otro lo que teme es perderse a sí misma o a sí mismo dentro de ese vínculo, ¿no? Entonces, al final en las rupturas no revelan quién amó más, porque cada uno amó a su manera y dio como pudo lo que pudo. Simplemente revelan cómo son las personas y cómo es cada uno capaz de gestionar el miedo y de gestionar una situación pues dolorosa, ¿vale? Si entiendes esto, dejarás de tomarte las cosas como personales, ¿no? Dejarás de pensar que tu ex se comportó así contigo porque eras tú. No te culpes, ni pienses que ha sido contigo porque eras tú. Tu ex se comportó así porque es así. Y si no eres tú y viene una persona nueva, se volverá a comportar así. Y seguramente en su pasado también se volvió a comportar así. Lo que pasa es que te habrá contado sus experiencias pasadas desde su cristal y desde su plano, desde su versión, pero no te lo tomes como algo personal porque seguramente ya era así. Y no es así por ti, no es así contigo, es así consigo mismo. Se castiga, se sabotea a sí mismo. El daño colateral, lamentablemente, eres tú, ¿vale? ¿Puede un evitativo volver o una evitativa volver? Pues por supuesto que sí, ya te lo acabo de decir. Cuando baja la activación del estilo de apego y cuando procesa, ellos de repente suben ese muro y es imposible mirar, ni te dejan a ti asomarte al muro, ni ellos quieren mirar lo que hay detrás del muro. Pero cuando la activación del nivel de, ¿sabes?, de su propio apego baja, cuando empiezan a acordarse de ti, cuando empiezan a pensar las cosas, por supuesto que son capaces de mirar por encima de ese muro que levantaron y lo empujan, lo procesan y tienen el impulso de volver. Pero no tienen el impulso de volver por una presión externa,
¿sabes? Por tu insistencia, por todo lo que tú le dijiste, por todo lo que tú eras capaz de cambiar por ella o por él, sino que simplemente tienen ese impulso de volver contigo cuando aprenden a autorregularse y cuando aprenden a calmar su miedo al vínculo y su ansiedad. Es un proceso interno, propio. Y el ansioso, es el ansioso capaz de soltar, porque ¿qué pasa cuando el evitativo quiere volver? ¿Sabes? Que ese es otro tema interesante, que lo veremos en profundidad en otro vídeo si queréis. Pero ¿puede el ansioso soltar? ¿Realmente es capaz de soltar a la persona y al vínculo? Pues sí que lo es. ¿Cuando aprende a qué? Cuando aprende a autorregularse. Cuando no permite que la ansiedad le domine, que el miedo le domine, que la desesperación le domine. Cuando entiende que perseguir no repara el vínculo, ahí el apego ansioso es capaz de soltar. Y si has sido capaz de soltar, guárdate cuando la persona vuelva, cuando el apego evitativo vuelva, no te lances como un loco otra vez a la relación. Guárdate, piensa en todo lo que ha pasado, piensa en cómo te trató cuando te dejó, piensa en esa frialdad, piensa en esa distancia, ¿vale? Ahí te mostró su verdadera cara, ahí te mostró que para protegerse tú no le importabas. No olvides eso si decide volver, ¿de acuerdo? Pues nada más, chicos, a ver, madre mía, 30 minutos. Ha sido muy extenso este vídeo. Si os ha gustado, me alegro. No os pido nada, ni que os suscribáis ni esas cosas. Lo que sí me gustaría, que si estáis viviendo esta situación, que me dejéis un comentario y me lo contéis, y porque estoy pensando en hacer vídeos comentando situaciones de suscriptores y poder daros mi opinión por si eso os ayuda, ¿vale? Entonces, si queréis contarme vuestra experiencia, en qué momento estáis, si habíais pensado en todas estas cosas, pues si eres un apego evitativo y de repente te estás dando cuenta de que quizá no estás haciendo las cosas lo mejor, pues déjamelo en comentarios y lo hablamos en el próximo vídeo, ¿vale? Bueno, pues nada, que tengáis muy buen día. Chao, un beso. Adiós.